El patriarcado, digamos, es la familia, es la voz del padre, de un padre imaginario que es el representante del orden, de la ley, de la moral, de qué es moral y qué no es. El violador en realidad es un disciplinador, por tanto es la ley, por tanto es el Estado. Todas las formas que encarnan y representan la posición del patriarca, la posición masculina, el patriarcado se disfraza de religión, se disfraza de moral, se disfraza de costumbres, pero no es ninguna de estas tres cosas. Es un sistema político, es un orden político muy arcaico. Inicio con una observación que me parece fundamental en la lectura de tu obra. Y quiero decir que estuve revisando buena parte de la obra en estas últimas semanas de preparación. Una parte no conocía, entonces para mí fue realmente grandioso. Eres una referencia obligada en las discusiones sobre el análisis de género y los feminismos hoy, y con mucha razón. Pero también es cierto que los hilos de la raza, el racismo y la colonialidad son fundamentales en tu obra. Hoy es común hablar de interseccionalidad y aunque se ha hecho una boga en las ciencias sociales, me parece que tu trabajo nos enseña a pensar en términos del juego entre raza y género, y así como clase social, francamente, desde hace 20 años o más. ¿Se presentó esta relación empíricamente en tu trabajo de campo, o fue el resultado ya de reflexión académica? ¿Cómo se dio? No, realmente yo soy una antropóloga, ¿no? El antropólogo aprende la teoría en campo. En mi formación antropológica, que es británica, no hay siquiera un proyecto de tesis, porque es el campo que te da el proyecto, es el campo que te dice cuál es la pregunta relevante. Y después, cuando paso a ser profesora en Brasil, ya todo el otro estilo no es el estilo malinowskiano con que yo estudié, ¿no? Que mi profesor fue orientando de Meyer Fortes, que fue discípulo de Malinowski. Entonces venía de una línea absolutamente clásica, donde es el campo que te dice, que te da las categorías y te da las preguntas. Llegar con una pregunta lista, pronta al campo, no es parte de mi formación, como tampoco la entrevista. La entrevista es solo un accesorio para la observación. O sea, en mi formación yo primero en la vida y después en el campo y después buscando algún autor que me brinde categorías como para entender ese campo, y ahí encuentro al final, en sus últimos 10 años de vida, a Quijano, de quien fui muy amiga durante 10 años, y que ahí van a encajar una serie de categorías teóricas con algo que ya está en mis textos con anterioridad. Fue un encuentro entre digamos, un material de campo y un gran autor. Y que además que a partir de ese momento va a permitir él injertar mis categorías a las suyas, por ejemplo, la definición de raza. Entonces, lo que pasa con la definición de Aníbal Quijano de raza, lo que le agrego a esa definición de raza y lo que él me pide que revise, que yo escriba desde mi perspectiva un texto sobre género y colonialidad, porque no le convencía completamente lo que se había escrito desde la perspectiva de colonial hasta el momento, que es el gran texto extraordinario de María Lugones, pero basado en una etnografía que realmente no se sustenta, que es la tesis doctoral de Oyeronke Oyewumi. Entonces, la invención de las mujeres como una invención colonial, y él no puede, inclusive por ser un hombre que viene del mundo quechua, o sea, él vivía en Lima, era un limeño, pero era serrano de origen, y su abuela le cantaba las canciones de Ninar en quechua. Él, negar la existencia de un patriarcado precolonial es para un antropólogo o para un nativo originario o con raíces en nuestras sociedades. Negar ese patriarcado originario es imposible. Entonces, él me pide que como antropóloga yo haga un texto sobre género y colonialidad, cómo lo veo yo. Y ahí aparece mi texto
que está en la crítica de la colonialidad de nuestros ensayos. Y ahí voy a ver cómo raza y género en realidad tienen un impacto de la colonia que es idéntico. Y eso, si querés, lo puedo explicar lo más rápido que consiga ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la raza? Para Quijano, la raza es una invención colonial que es la atribución al cuerpo de los vencidos de una otra naturaleza. O sea, la fijación del cuerpo de los vencidos en un tipo de cuerpo. Más tarde se llamará en otra biología. Es la biologización del cuerpo de los vencidos. Y también entonces el cuerpo de los vencedores. Ahí se origina el blanco y el negro y el indio. O sea, y se origina biologizando posiciones y relaciones que son de poder y que tienen un origen bélico. Entonces, en el tema del género sucede lo mismo, porque si vas a leer autores que son muy anteriores al pensamiento decolonial, antropólogos clásicos, como por ejemplo Pierre Clastres, o por ejemplo Peter Rivière para la tradición, fue mi examinador externo de mi tesis doctoral, Peter Rivière, que es, digamos, un clásico de la antropología social británica, y que escribió un libro que se llama Marie et Chamon de Trio, que es una sociedad tribal de la frontera de Brasil con las Guayanas, y ellos dos van a hablar de que Clastres, el arco y el cesto. El arco es el hombre, el cesto es la mujer. No son dos cuerpos. Rivière, lo que se casan son papeles sexuales y sociales, pero no cuerpos. Y entonces, en el género, para decirlo de una forma muy abreviada, también se va a fijar en el cuerpo, en una biología otra, se va a esencializar biológicamente con la colonia el género. Entonces, cuando hablamos de intersección, una de las cosas que yo digo siempre es que hay que entenderlas históricamente. Si las entendés simplemente como un esquema funcional, en el presente, transformás el tema de la intersección en solamente una consigna, ahí perdés la riqueza, la densidad de la historia de la formación de raza y de género, que es una historia colonial. En este mismo contexto, creo, has escrito sobre la idea del patriarcado de baja intensidad y sí, otro patriarcado que es como, pues, más bien moderno, pues no sé si podrías elaborar un poco sobre esa idea que me parece que es central. Claro, es un descubrimiento. Primero comienzo estudiando la violencia con violadores de calle comunes, el crimen común de violación. Ahí paso, digamos, a Ciudad Juárez, El Salvador, Guatemala con el peritaje para el caso Sepursarco, y voy viendo, digamos, la violencia letal contra las mujeres y finalmente, como conté, a pedido de este gran pensador Aníbal Quijano, voy a pensar entonces cuál es el impacto de la colonialidad en el género. Y colonialidad en su pensamiento, modernización, modernidad, capitalismo, son coetáneos. O sea, capitalismo, modernidad y colonización son del mismo día para él. El mundo colonial nace con el capitalismo, y la modernidad nacen con la colonia. Por eso, en esa perspectiva, tendemos a hablar de la colonial modernidad, para hacer siempre énfasis de que modernidad no sería posible sin colonialidad, sin colonia. Y eso no es lo que aprendemos, ¿no? Aprende de ninguna manera, entendemos que la modernidad nació en Europa, pero él dice algo central. O sea, para los inventos y descubrimientos científicos en Europa, era siempre necesaria una autorización que viene del pasado. La legitimación de todo invento y de todo descubrimiento en todo el tiempo antes del evento americano fue una autorización que vino de la historia sagrada y que vino del pasado. Cuando se pasa a este lado de acá del mundo, la autorización viene del futuro. El futuro aparece como valor. En el evento americano, el futuro aparece como valor y como fuente de legitimación de todo lo que se va a hacer. Es por eso que, inclusive, aún sabiendo que no se descubre un mundo, no conseguimos
borrar la palabra descubrimiento, porque lo que se descubre en América, y eso es un aporte mío, se descubre el descubrir, o sea, se descubre el descubrir como valor, o sea, y el futuro y la novedad como fuente de legitimación, que es la esencia de lo moderno. La esencia de lo moderno es la novedad. Entonces, no existe el valor novedad como valor en sí antes de ese evento americano. Para mí ese es el giro. El giro de colonial está en la percepción que te cambia completamente la posición ante el mundo, inclusive de nuestro continente, ¿no? Es desde aquí que comienza una visión de futuro, un mundo futuro como valor. Esa modernidad incide en el patriarcado, o sea, es una vuelta de tuerca en una jerarquía que ya existía, una jerarquía aunque sea nada más que de prestigio, ¿no? Por ejemplo, el gran descubrimiento antropológico, ¿no? De que por muchos años vinieron los antropólogos del campo en las sociedades tribales pensando que la sociedad vivía de la caza. Y mucho más recientemente, cuando aparece una antropología de la mujer, una antropología feminista, se descubre que no, que esas sociedades de estructura comunal comían caza de forma esporádica, pero la caza está revestida de un ceremonial, tiene un prestigio mayor que la recolección, que es el trabajo de las mujeres y que es diario. O sea, en realidad el sustento fue siempre el trabajo diario de las mujeres. Y la caza fue esporádica, pero gozó de mucho prestigio. Entonces, a los ojos de los antropólogos, era comida, pero no es la comida. O sea, ahí se ve claramente la jerarquía de prestigio entre hombres y mujeres y sus tareas en las sociedades comunales. Es la caza de los hombres, la iniciación masculina, todos elementos de la titulación de hombre como tal, como un papel, digamos, dotado de estatus mayor, de prestigio. Eso está en la historia, eso no es colonial. Ahora, ¿cuándo entra el patriarcado moderno, el patriarcado colonial? Ahí entra algo que se puede resumir de esta manera: el ojo del conquistador que va a cosificar la vida. Y de ahí también tiene su raíz hasta mi categoría de la pedagogía de la crueldad, que no es otra, no es que mucha gente la cita como que somos malos, somos violentos. No, la pedagogía de la crueldad es la pedagogía que cincela las personalidades, las modeliza para tener una estructura psicopática, o sea, para ver el mundo como cosa, los cuerpos como cosa, la vida como cosa. Entonces, eso pasa con la colonia. Entonces, ese ojo cosificador, ahí cambia la sexualidad. O sea, lo que entendemos como acceso sexual se vuelve perverso, se vuelve cosificador de los cuerpos, y eso es un aspecto de la relación colonial muy, muy fuerte. Y ahí entra la posición del hombre no blanco, del hombre de África, del hombre de nuestro continente, de las sociedades de estructura comunal, que es el primero que va a aprender el ojo del colonizador al cuerpo, a la cosa, que es el ojo violador, el ojo destituidor de vida, es el ojo predador. O sea, este hombre del cual hablo diciendo que está en una posición bisagra, porque con un pie está frente al blanco, porque por sus tareas ancestrales él hace la tarea casa afuera, o sea, puerta afuera de la casa, o sea, hacia el mundo, por la división del trabajo sexual en las sociedades comunales. El hombre va a hacer la tarea hacia el mundo, y entonces va a hacer la tarea de guerra y de negociación hacia el frente blanco, hacia el frente conquistual colonial. Y él va a aprender muy rápidamente esa mirada predadora. Y cuando retorna a su mundo, lo que vemos hoy, para restaurar su posición viril perdida ante el blanco, porque la relación con el blanco es emasculadora, solo le queda la violencia. Ahí la violencia empieza a crecer hasta hoy como una única forma de ser hombre, hipersintetizado, compactado, ¿verdad? Pero es histórico. Si no entendemos todo eso en su densidad histórica y procesual, nos quedamos con clichés. Me gustaría
darle seguimiento un poco por esa misma línea de pensamiento. Después de tu trabajo en Ciudad Juárez, que se remonta hace 15 años ya. 2004 estuve en Ciudad Juárez. Más de 15 años, Sí. van a ser 20 años. En particular, el peritaje, cuando estuviste aquí en Guadalajara hace 5 años, tuviste un evento donde presentaste el peritaje antropológico cultural sobre el caso Cepuzarco en Guatemala. En ese mismo tiempo empezaste a escribir también sobre las nuevas formas de guerra. Sí. Y me pregunto, digamos, de qué manera reconocer nuevas formas de guerra y el uso de la violencia de género, la violación en la guerra, Claro. Nos ayuda también a historizar, pero también recuerdo que citas un trabajo de hace 50 años más o menos de Susan Brown Miller, Against Our Will, en contra de nuestra voluntad, en contra de la voluntad, ¿no? Que es sobre el uso de la violación en la guerra desde la antigüedad. ¿Cómo hacemos desde donde nos paramos hoy viendo, digamos, lo que ha sucedido en la historia reciente y lo que sabemos de una historia más remota para pensar la historicidad de prácticas como la violencia, como la violación? Sí, esa es una gran pregunta y te la voy a responder, pero al escucharte vuelvo a pensar en una de las críticas que yo hago a mi disciplina y quizás a todas las disciplinas que observan un campo. ¿Por qué nuestra comprensión de los fenómenos no ha atravesado al mundo? O sea, no ha afectado el sentido común. Un libro como el de Susan Brown Miller, los libros que desde el feminismo nos han dicho por mucho tiempo que la violación es una práctica de personas normales, ¿no? No de anomalías, no de sujetos enfermos, atípicos. Y no hemos sabido, tanto en ese tema como en otros muchos temas, y ahí va a ser una crítica a mi disciplina, no hemos sabido atravesarle al mundo lo que sabemos. ¿Qué pasa? O sea, somos humanidades. Escribimos, analizamos en el lenguaje vernáculo, el mismo lenguaje que la gente usa. Y yo creo que las ciencias duras han sido más capaces de atravesar el mundo de la vida, lo que saben, o volverlo práctico, que nosotros y nosotras. Eso es algo que debemos ponernos a pensar ahora mismo. No hay comunicación. Nosotros sabemos mucho más desde Brown Miller y otros autores y autoras como el gran psiquiatra Menasher Amin. Yo lo cito en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, que un día, ya hace muchísimo tiempo, en los años 50, descubre en los Estados Unidos, donde la violación es muy frecuente, uno de los países de más alta incidencia, descubre que las violaciones, la gran mayoría, son hechas en grupos de personas, no por individuos locos, y la gente los sigue viendo como acciones de individuos locos, anómalos, desviantes, y no, es una acción en sociedad. Por lo tanto, es un código compartido por la sociedad. Lo sabemos de hace muchísimo tiempo, pero no lo atravesamos, no conseguimos hacer el menor impacto a la mentalidad, a la conciencia colectiva. Eso es algo que me perturba en los últimos tiempos cuando me di cuenta de eso. Bueno, me recordé eso con tu pregunta. Ahora, lo de las formas de la guerra, sí, ¿qué es una guerra nueva? ¿Qué son las nuevas formas de la guerra? Que son las que afectan a nuestro continente y les falta mucha formalización. Inclusive les falta una verdadera acatamiento por parte de la legislación internacional de derechos humanos, porque no ha entrado, como no son guerras entre estados, no empiezan ni terminan, no hay declaración de guerra ni armisticio o acuerdo de paz.
y tienen una característica de la cual yo hablo hablando de la discontinuidad de la historia de la guerra, y me baso en un ensayo de una jueza costarricense que se llama Elizabeth Odio, que fue jueza en el Tribunal para la Guerra de la ex Yugoslavia, y luego jueza del Tribunal Penal Internacional. Y ella tiene un ensayo que se llama Las mujeres y la guerra, que hace la historia de lo que les pasa a las mujeres hasta hoy. En mi vocabulario yo digo que en la historia de las guerras el daño al cuerpo de las mujeres fue un efecto colateral de la guerra. O sea, se tomaba un territorio y por la gran afinidad del cuerpo de las mujeres, del cuerpo con el territorio, ¿no? Y el cuerpo es el último territorio que nos queda también, cuando perdemos todos los otros territorios. La última forma de soberanía es la soberanía sobre el cuerpo. En toda la historia de las guerras tribales, hasta la última guerra entre estados, yo diría la Segunda Guerra Mundial, ese umbral ahí, esa transición no es muy precisa, pero hasta la Segunda Guerra Mundial tenemos la toma de territorios y la violación de las mujeres como una forma de inseminar territorios conquistados, adquiridos. Pero hoy eso ha cambiado y mucha gente se confunde. Ya no es un daño colateral a las mujeres la historia de la guerra, sino que la guerra se hace en el cuerpo de las mujeres. Hay una feminización de la guerra, y los autores europeos, Mary Calder, del Reino Unido, británica, Münkler, alemán, y otros autores europeos que están pensando en las nuevas formas de la guerra en el Medio Oriente, van a hablar de esta feminización de la guerra, que es lo que hemos vivido aquí, que lo que estamos viviendo aquí. México, el Triángulo Norte de América Central, que ya no. Entonces Elizabeth Odio dice así: algo me llamó la atención al escuchar los testimonios sobre la Yugoslavia, sobre la guerra de Yugoslavia, que ya no se habla de la anexión de los territorios cuerpo de las mujeres, sino que se pasó a hablar se pasó a realizar la destrucción del cuerpo de las mujeres. Y me pareció, dice Elizabeth, que hay ahí formas de crueldad antes desconocidas, aplicadas en las mujeres. Ruanda. Eso no es toda la historia, hay un cambio, hay una discontinuidad en la guerra y una invención de una nueva forma de hacer la guerra, que el campo de batalla es el cuerpo de las mujeres. Entonces vemos formas de crueldad que no tienen sentido, que son muy ininteligibles, porque la mujer no es en un imaginario colectivo, no es el enemigo bélico, la mujer. Entonces, ¿por qué esa crueldad se aplica en su cuerpo? Y eso es Guatemala. Al parecer en Guatemala se aplicaron formas de violencia contra las mujeres bestiales, que uno se enferma cuando primero las escucha, que fueron formas también que se aplicaron en Vietnam. O sea, ahí hay realmente estrategas pensando sobre, y como lo dicen los autores para Oriente Medio, qué significa la profanación de estos cuerpos. Hay una derrota. Y es algo que estaba en mi primer texto sobre la violación común en Brasil, lo que los escuchaba decir a los violadores. O sea, por detrás del cuerpo violado hay un hombre enemigo. Es el hombre que debería ser capaz de ejercer la tutela y la protección del cuerpo violado. Entonces hay, desde la primera violación, por un lado, en la violación común, un disciplinamiento de la víctima, pero también una exhibición, un espectáculo narcisístico ante los ojos de los pares, y un ataque al hombre que debe proteger al cuerpo que se encuentra desprotegido. Son 3 diálogos diferentes en el mismo cuerpo. Por eso hablo de un crimen comunicativo, expresivo, y eso es lo que voy a encontrar en Ciudad Juárez también. Para muchos de nosotros y nosotras en México, te conocimos primero por tu libro Las estructuras elementales de la violencia. Al inicio del libro comentas que fue Claude Lévi-Strauss
la inspiración del título de tu libro, una referencia a su estudio famoso de 1949. La idea de una estructura elemental, por supuesto, se abreva del estructuralismo de Levi-Strauss. Entonces, el patriarcado en ese argumento es la expresión central, creo, Sí. Que estructura la violencia de género, y se trata de un fenómeno sistémico. Claro, o sea, es un juego, un pan, ¿no? Un pan, Sí. de un juego de palabras con el título de Levi-Strauss, que en el fondo está diciendo que las relaciones de parentesco son las relaciones de la violencia, que la estructura del parentesco es la estructura de la violencia, ¿no? Y ahí voy a hablar de un patriarcado simbólico. Inclusive ese texto es más estructuralista que más recientemente historicizo, o sea, entra la historia en ese patriarcado, porque las estructuras elementales de la violencia había una estructura estable a la que le llamo la prehistoria patriarcal de la humanidad. Y he utilizado todo el pensamiento de las estructuras elementales hasta el presente. Se fue desdoblando en nuevos conceptos, pero no he abdicado de lo que digo en las estructuras. Pero sí ha entrado la historia. Cuando entra el pensamiento decolonial, que no estaba presente en ese momento todavía, aunque sí, claro, el camino del pensamiento es complejo, ¿no? Sí, yo había hecho trabajo de campo por mucho tiempo. Mi tesis doctoral es una tesis sobre una tradición africana en Brasil, de gran pureza africana, o sea, muy tradicional, que es el Xangô de Recife, donde hice trabajo de campo por mucho tiempo, antropológico, y trabajé en el mundo negro. O sea, mi primer trabajo fue, antes tuve otros temas en la etnomusicología, ¿no? Porque también vengo de la etnomusicología, pero sí trabajé en profundidad una cosmología negra, el género en ese mundo, con su gran valorización de la androginia, de la transitividad de género. O sea, el buen sacerdote es alguien que tiene la posibilidad de operar en clave masculina y femenina, que tiene una composición de la cabeza, del teatro, de la psique compuesta por personajes masculinos y femeninos. Esa es la mejor persona. Entonces, y la sexualidad también muy distinta a la sexualidad occidental, blanca, ¿no? Eso quizás es lo que quiere decir Oyeron, que en su tesis sobre su pueblo, en los Yorubá de Nigeria. Lo que pasa es que eso no significa la inexistencia de un patriarcado, sino se trata de un patriarcado muy distinto, pero yo lo trato de otra manera, ¿no? Pero sí que, como en los pueblos precoloniales, o que por lo menos todavía preservan mucho del cosmos precolonial, la transitividad de género está abierta, y lo aprendí ahí. O sea, lo aprendí ahí, y aprendí lo siguiente, que el feminismo blanco no tiene nada que enseñar a ese mundo que conocí del Xangô de Recife. Bueno, yo había venido de eso, que ahora está siendo publicado en México. Ese texto es de 1986. Está en las estructuras elementales al final, para mostrar una sociedad donde, por lo menos como la conocí, la violencia no existía. Ni la violación, ni el feminicidio, ni nada por el estilo. Solo como poner una referencia que dice, se puede ser de otra manera. Ahora lo publica la UNAM en su colección Rosario Castellano, con otros dos, como un texto clásico que habla sobre este tema, de una escritura feminista sobre el género, pero de un feminismo otro. O sea, ese no es el feminismo blanco con su misión civilizatoria, que viene a enseñarle a las mujeres negras cómo es ser dueñas de su espacio, cómo actuar políticamente, porque en el mundo que yo encontré, ya esas mujeres, las madres de santos, esas grandes señoras de su espacio religioso y también doméstico, y lo doméstico ahí es plenamente político, no tenían nada que aprender. O sea, no era para enseñarles nada. Y también su sexualidad absolutamente libre y transitiva, ¿eh?
muchas de ellas con un marido y con una relación erótica con una mujer, ¿no? O sea, otro mundo, otra invención. Por eso se llama el texto original Inventando a Natureza. Y en español se va a llamar La Invención de la Naturaleza. Entonces llego a la violencia después de haber trabajado en un mundo no violento. O sea, pero no necesariamente por eso no patriarcal. Entonces, y donde esas trocas, esos intercambios levi-straussianos también no existen. No hay un hombre, porque como la familia fue deshecha, en el tránsito de África para América, las relaciones de consanguinidad desaparecen, son vendidos cónyuges separadamente, padres y madres de hijos e hijas separadamente, se rompe el lazo biológico familiar, se reinventa la familia en Brasil de forma ritual, o sea, es una familia ritual, pero donde, como ha dicho Ruth Landes hace muchísimo tiempo, una gran antropóloga norteamericana que en los años 40 visitó Brasil y escribió un gran libro que se llama The City of Women, la ciudad de las mujeres, y que yo la recupero, un texto de 1943, dice algo parecido a lo que yo te expliqué antes sobre cómo el hombre indígena aprende el ojo cosificador del conquistador. Ella tiene un texto muy breve de 1943 en el que dice: el verdadero derrotado en la guerra de conquista son los hombres, no las mujeres. Y las mujeres hemos sobrevivido con tareas de cualquier tipo, pero hemos garantizado la vida y no somos las derrotadas en la guerra. Es maravilloso. Ese texto y Ruth Landes fue una antropóloga que me hubiera gustado conocer. Entonces, en esa tradición no hay esto de que entre hombres se trocan, se intercambian mujeres para generar, digamos, nexos sociales entre comunidades, entre aldeas o entre mitades de grupos tribales. Es otro mundo, porque está rota la familia originaria africana y está reconstruida de otra forma, ¿no? Con mujeres teniendo mucho poder, por lo menos al principio de la fundación de esta tradición del candomblé. Entonces, luego vuelvo al tema de la violencia con los violadores, ¿no? Ahí voy escuchando hablar de una estructura que es la que les expliqué, que es la que te expliqué. O sea, la comunicación con el otro hombre, que es el hombre que tutela ese cuerpo, y al derribar, al violar, al apropiarme de ese cuerpo, estoy venciendo al hombre que está por detrás de ese cuerpo y que debería estarlo protegiendo. Entonces voy a hablar de los dos ejes, ¿no? El eje horizontal, que es la parcería entre hombres, y también la guerra entre hombres. Y luego la relación con la víctima, que es de violencia y que es de disciplinamiento, que es lo que las tesis toman el grupo chileno. O sea, el violador en realidad es un disciplinador, por tanto es la ley, por tanto es el Estado. Todas las formas en que encarnan y representan la posición del patriarca, la posición masculina, son las posiciones violadoras, porque son las posiciones que van a permanentemente disciplinar a la mujer, que es frágil moralmente, en un imaginario arcaico, bíblico, pero que está presente en una gran cantidad de sociedades en todo el planeta. La mujer tiene una fragilidad, es indisciplinada, como Eva, desobediente, curiosa, demasiado sexuada. Dependiendo de la sociedad, lo vas a tener en Nueva Guinea, en África, en el mundo amerindio, esta mujer que debe ser moralizada, disciplinada, y así opera el violador, como el disciplinador. Ahí tenés, por ejemplo, en el caso de México, el caso de Atenco, ¿no? Con la violación, es un clásico. Una señora mayor de 73 años que es violada por 5 policías. ¿Dónde está la sexualidad ahí? No está. O sea, lo que está la infiltración de la sexualidad por un ojo, por una acción que es perversa, porque está infiltrada de la cosificación de los cuerpos, de la apropiabilidad de los cuerpos, ¿no? Esto lo vemos hasta hoy. La impotencia es la dificultad en atravesar esto que hemos comprendido y que mucha gente me comprende cuando me lee, o ya lo comprendió antes, o por qué a la gente le gusta leerme, porque yo digo lo que la gente ya sabe,
pero le pongo palabras, ¿no? Esa idea que tengo de que la tarea del intelectual es la dación de palabras, ¿no? La donación de un vocabulario para que la gente pueda decir lo que ya sabe. Pero no conseguimos afectar el sentido común, la mentalidad, como dije antes, con lo que sabemos y con lo que hemos entendido. No estamos consiguiendo transformar el mundo con el conocimiento de las humanidades. Es insuficiente, ¿no? Lo vemos en el tema de la violencia. El patriarcado, digamos, es la familia, es la voz del padre, de un padre imaginario que es el representante del orden, de la ley, de la moral, de qué es moral y qué no es, qué es admisible, quién es mejor, quién es peor, qué es el papel masculino hasta hoy. Quisiera seguir en esa línea realmente a partir de dos hilos que mencionaste que me parecen importantes y creo que llevan en una dirección común. Por un lado, hablaste sobre la destrucción de la familia como elemento fundante de la creación de una economía de esclavitud. Sí. Y por otro lado... de esa familia, de la familia que viene de una tradición y la reinvención de la familia de otra forma de este lado del mar, ¿no? Claro, de la familia africana. Dijiste algo que me hizo recordar mucho una frase tuya, que es que la violencia sexual es un concepto profundamente problemático. Sí. Ambos hilos coinciden en el caso de Sepuzarco y me gustaría pedirte si nos pudieras hablar un poco sobre, digamos, bueno, en principio lo que aprendiste en Guatemala y luego lo que lograste, digamos, argumentar como parte de ese juicio que me parece que es de fundamental importancia. Para mí ha sido muy impactante, pues. Sí, en realidad es un hilo que viene de la escucha de los violadores, pasa por Ciudad Juárez y llega a Guatemala y después de eso hice un diagnóstico de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Ese hilo en realidad se van abriendo, se van desdoblando los conceptos, pero no hay una diferencia fundamental. ¿Qué parte de eso tomo, no? Porque es tan amplio. Yo no sé si hubiera sido posible lo del peritaje de Guatemala sin haber pasado por Ciudad Juárez y por México antes, porque todos esos conceptos tienen una unidad completa. El patriarcado es un sistema político. Se disfraza de religión, se disfraza de moral, se disfraza de costumbres, pero no es ninguna de estas tres cosas. Es un sistema político, es un orden político muy arcaico. Y ahí, que es una manera más reciente de frasearlo, pero vengo de mi primera categoría sobre eso, que es la prehistoria patriarcal de la humanidad. Lo que los movimientos de izquierda, las izquierdas que tenemos, las izquierdas que han intentado revoluciones y han muerto en la playa siempre, es el tema que me interesa pensar en el momento presente, por qué nuestras revoluciones mueren en la playa, o sea, no llegan jamás a destino, es porque no consiguen pensar no consiguen pensar el poder. Y cuánto el poder es una réplica de un orden primordial de poder que es el patriarcado. Entonces el patriarcado es un orden primordial de poder, plenamente político. Solo si conseguimos verlo así, también conseguimos ver que las violaciones, la violencia contra el cuerpo de las mujeres y la violencia sexual en general, como por ejemplo la feminización del cuerpo de los hombres por violencia en los espacios de tortura, y los hombres han en realidad denunciado muy poco. Ese es uno de los problemas que tenemos las personas que trabajamos con juicios de lesa humanidad, por ejemplo en Argentina, o las personas que queremos entender
la violencia sexual en los autoritarismos políticos en nuestros países, también en Abu Ghraib, cuando se ve la pila de hombres musulmanes con sus cuerpos expuestos, mantenidos en su lugar por una soldada, por una mujer soldada. Ahí vemos una inversión de la posición de los cuerpos masculinos sexualmente subyugados, y un cuerpo de mujer en el lugar de quien subyuga. Pero las posiciones de género están ahí. Está la posición del poder y la posición del despoder. Entonces, el esfuerzo de las estructuras elementales de la violencia es mostrar que masculino y femenino son relaciones de poder en una estructura, no más que eso. Cuando intentamos analizar el patriarcado, analizamos un orden de poder que se va replicando todo el tiempo hasta el presente y que se ha exacerbado inclusive después de la conquista y la colonización, y se encuentra hiperexacerbado en el presente, porque los números de la violencia ni siquiera se amesetan, aumentan todos los días. Falta ahora que los hombres también denuncien la violencia que sufren y que es política. Cuando decimos que el patriarcado es un orden político, un sistema político, estamos diciendo que todos los crímenes sexuales, o entre comillas sexuales, en realidad son crímenes políticos. No hay otra forma de conseguir verlo de esta manera. ¿Y qué es la manera de tratarlo? ¿Por qué? Porque nuestro imaginario los arrincona y los empuja al espacio, al ambiente de crímenes menores. Y lo vemos, y ese es un problema que existe en las derechas, en las izquierdas y en todo el mundo. Bueno, pero si Ortega violó a su entenada desde que tenía 10 años hasta que tuvo 24, pero dio un gran discurso revolucionario, bueno, es un crimen de la libido, del deseo masculino, un crimen menor. Solo si desarrinconamos, si retiramos los crímenes contra las mujeres de esa posición de apoliticidad, solo si no más los despolitizamos y entendemos que el patriarcado y sus crímenes son un orden y crímenes políticos de una forma de poder primordial y permanente, que es lo que llamé en las estructuras elementales de la violencia de la prehistoria patriarcal de la humanidad, de la que nunca hemos salido desde el principio. Ahí cambia el mundo, cambia la historia, absolutamente. O sea, una vez en Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, estábamos hablando sobre los crímenes de limpieza del territorio, que en realidad patrocinados por los intereses económicos de las inmobiliarias, de las constructoras que quieren ahí construir 3 puertos para el comercio con el Pacífico y un enorme centro hotelero para los empresarios, y hay una cantidad, no se puede sacar a la población que está ahí, que es una población afrodescendiente que está en la costa pacífica, pero tiene derechos constitucionales a habitar ese espacio, no se las puede sacar por la ley. Entonces, ¿cómo se saca a una gente para construir ahí los inmuebles, ¿no? Y los puertos? Solo por el terror. Entonces, y el terror, hay picaderos, hay lugares de extrema violencia que han causado lo que se llama los desplazados, ¿no? El gran desplazamiento colombiano, que hace que alrededor de una ciudad como Medellín haya 3 millones de personas, mayormente negras, provenientes de la costa pacífica, que se han desplazado por miedo a la crueldad sobre los cuerpos. Entonces una muchacha en la platea me preguntó, ¿cómo terminamos con esta guerra? Porque con esta guerra no se puede terminar como se intenta terminar por el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano y el Estado. No hay un pacto con el Estado que le pueda... Esa es una nueva forma de la guerra. Una guerra que no puede terminar un pacto porque no hay actores visibles. Entonces ahí mismo me puse a pensar, ¿cómo terminamos con esta guerra? Y se me ocurrió esta idea. Solamente desmontando el mandato de masculinidad. Solamente consiguiendo cada vez un número mayor de hombres que se desmarquen, que se desplacen, que desobedezcan, que se deslicen hacia afuera del mandato de masculinidad, ahí la historia cambia. Solo de esa forma podemos reencaminar la historia hacia un futuro más benigno para más gentes.
Nada más. Eso es la revolución. La revolución es la revolución de desmonte de un sistema político que es el patriarcado, del cual emana un mandato de masculinidad que es el que necesitan los poderes para poder reclutar mano de obra bélica. Sin mandato de masculinidad no hay mano de obra bélica en el sentido de las nuevas formas de la guerra, que son mano de obra sicaria. El sicario se entrega a eso porque cree que mostrar, enunciar, espectacularizar su masculinidad vale la pena para conseguir el título de hombre. Cuando el título de hombre no valga lo que vale hoy, el mundo cambia. Cuando viniste a México hace casi 20 años, en el contexto de los feminicidios de Ciudad Juárez, estábamos todos conociendo un fenómeno inédito, o al parecer inédito en la frontera norte. Hoy ya no es más, digamos, el fenómeno que ocupa los titulares de los periódicos. Se ha desplazado, entre otras 1000 cuestiones que son también muy complicadas. Pero el feminicidio no ha desaparecido y me pregunto en qué medida el tema hoy tiene que ver en parte con feminicidio y con violencia de género, que está más situado en los hogares, con una dinámica distinta a lo que se estaba viendo en Ciudad Juárez. No sé si eso sea el caso, pero me viene a la mente mucho tu idea de femigenocidio y entonces no sé si esas dos posibilidades entran en conflicto, pero a lo mejor podrías hablar un poco sobre femigenocidio y dónde ves el problema hoy y, digamos, en última instancia, de qué manera la construcción de comunidad o qué tipo de comunidad puede también ayudarnos a buscar salidas pues más positivas de esto, formas de resistencia, etcétera. Bueno, son dos preguntas. La primera, sí, o sea, Ciudad Juárez, Chihuahua nunca fue el estado mexicano con mayor número de feminicidios. Pero sí en Ciudad Juárez apareció una novedad que no se destaca por los números, sino por la rareza, por el carácter ininteligible de lo que pasaba ahí, del significado de esos cuerpos. Entonces, cuidado con confundir números, porque la violencia doméstica tiene números siempre mayores. Ahora, la relación entre los números de la violencia doméstica y la violencia plenamente pública, no doméstica, se fue modificando, ¿no? Hay un relativo aumento de la violencia no doméstica en comparación, en proporción con los de la violencia doméstica. Y hay otro tema todavía, que es que el impacto de la guerra informal, de la guerra, de la nueva guerra, que es la guerra sicaria, la guerra de un mundo más fializado, de algo que yo llamo en Ciudad Juárez segundo estado, como un segundo orden que organiza y normativiza de otra forma la vida de las personas y que no es el Estado. Y luego ya a partir de 10 años después, cuando escribo Las nuevas formas de la guerra, después de pasar por El Salvador y por Guatemala, llamo de segunda realidad. ¿Y qué es la segunda realidad? Es un paraestado, ¿no? Con su paraeconomía, su paralegalidad, su para seguridad o para policía e inclusive su para comunicación. O sea, todo un orden subterráneo
que en realidad rige la vida de una gran cantidad de gente, una cantidad creciente de gente, de barrios, de espacios, de territorios tomados, como es el caso de El Salvador, por la Mara y la pandilla, con su antagonismo que se expande también por Centroamérica y hasta México. Entonces, esto es un segundo mundo, es una segunda realidad subterránea, pero que incide y obliga a la gente a actuar. Entonces, esa segunda realidad con sus formas de violencia, que son las formas de decir que acá existe otros dueños de la vida, ¿no? Ahí eso cruza con una idea mía que también desarrollo y de la que hablo, que es la idea de la dueñidad. El mundo de hoy es un mundo adueñado. O sea, hablar de desigualdad es poco. Lo que hay es que es un número muy pequeño de dueños de la vida y de la muerte. O sea, es como una gran refeudalización del mundo, donde los feudos son de un tamaño más grande de lo que nunca fueron y donde los espacios de la vida común se han reducido a espacios mucho menor que de lo que nunca tuvieron. O sea, es una nueva feudalización con señores de la vida. Señores que se replican desde los grandes señores, dueños de pedazos cada vez más grandes del planeta. No olvidemos que Bill Gates es el mayor propietario de tierras en los Estados Unidos. Porque uno dice, no, porque el capital hoy es financiero, el capital actúa en forma digital. Y entonces, ¿para qué un gran magnate compra pedazos cada vez mayores de territorio en su forma más concreta? Eso es algo que, cuidado, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que tuvo mi texto sobre Ciudad Juárez es que yo digo que por esa frontera transita todo, por esa frontera transitan cuerpos de migrantes, transita droga, y yo digo que transitan capitales. Y una de las críticas que tuve es que hoy los capitales no transitan en forma material, sino que el capital es financiero y transitan de forma digital. Y justo me sucede, no quiero aburrirlos, pero lo cuento porque no lo voy a escribir en ninguna parte. Bueno, tendrán razón, entonces estoy equivocada, no transitan capitales, a pesar de que los dueños de las maquilas, los dueños de las grandes empresas de esa frontera, del lado mexicano, trabajan con sus capitales del lado mexicano, pero viven en El Paso, Texas, viven del otro lado, en esa frontera ultra porosa para algunas cosas y absolutamente rígida para otras, ¿no? Ahí hay contradicciones que hay que colocar también en el tablero para pensar la realidad. Y en ese día, después no lo vi publicado en ningún periódico, en ningún lugar, entonces la pasé viendo la tela de la televisión, leí un poco y mira, pero la noticia del día fue que habían descubierto una forma de atravesamiento de millones de dólares, pero verdes, o sea, físicos, por azafatas, aeromosas, no sé cómo le llaman aquí, por trabajadoras de las aerolíneas, sobre todo de Avianca y también de LATAM, y que estaban siendo presas, que habían atravesado durante tiempo, bastante tiempo, de una forma en que tenían una parte invisible de sus bolsos, dinero a los Estados Unidos. Y de ahí surge lo que digo en las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. O sea que no, que la aplicación en bancos norteamericanos del producto del crimen organizado en nuestros países es constante y no se puede auditar ni controlar, porque auditarla, dijo un fiscal que es Holmes, se llamaba, un fiscal de los Estados Unidos, dijo que auditar el lavado de dinero en los bancos norteamericanos haría colapsar, haría desequilibrarse toda la economía del norte. Entonces, ahí me confirma que lo que digo de Ciudad Juárez, que lo que transita también es dinero vivo hacia allá, no era improbable, como me dijeron algunos autores. Lo que pasa, lo que siento que pasa y no lo he llegado a escribir, es que de esa hay una violencia doméstica, que es, digamos, en el sentido de que el hombre restaura su masculinidad ante los suyos mediante violencia. Es una forma de existir el hombre emasculado por un sistema económico y por un orden colonial.
¿no? Cuando muchas veces me preguntan, ¿cómo podemos los hombres ayudar a las mujeres en su feminismo? No, nosotras los estamos ayudando a ustedes a desvincular, a deshacerse de ese mandato y de esa emasculación frente al mundo, al frente colonial y empresarial que los emascula y les deja solo la violencia para reconstruirse como hombres, en tema, la violencia doméstica. Por el otro lado, la violencia de la guerra, que yo en Ciudad Juárez aprendo a separarlas, a dejarlas totalmente aparte, inclusive viendo los medios de comunicación en Ciudad Juárez, que dicen, bueno, más un crimen sexual, un marido ha matado a su mujer, y vi ahí en la manera del enunciado de los medios de comunicación casi un intento deliberado por mezclar todos los crímenes, todos los feminicidios. Me parecía que era tan insistente que me parecía que había una deliberación en ponerlos todos juntos y de noche todos los gatos son pardos. Cuanto menos se entienda esto, mejor. Entonces, veo que es urgente, inclusive frente a las organizaciones de mujeres, separar los crímenes, esos feminicidios, que son pocas en comparación con otros crímenes, con las fosas comunes, con las narcofosas, donde hay mujeres también por infracciones a la legalidad del crimen en este paraestado, con sus formas de normativas y sus formas de ejercicio de la justicia propia del paraestado, donde hay muchas mujeres que están en las narcofosas, pero por otras razones, por razones de infracciones al tráfico. También están las mujeres asesinadas por sus novios, también están las violaciones de calle comunes, pero hay unas que tienen una peculiaridad, que es el mancomunamiento entre muchos hombres, la tortura sexual, en fin, y la forma en que se desoban, como se dice en portugués, en que se dejan los cuerpos. Y además la manera en que el Estado los procesa, los forenses, mezclando a veces una tumba con otra. Ese es un caso, por ejemplo, que creo que lo relato, donde un cuerpo se suponía que estaba en una tumba, pero estaba en otra, o sea, estaban cruzados cuerpos con la cabeza de una asesinada con el cuerpo de otra, la ropa cambiada, o sea, varias formas de extrañas, ¿no? De volver esto más truculento, pero también más confuso. Entonces, los crímenes que llamamos femigenocidios, y que son de varios tipos, pero no son personales, porque los perpetradores y la víctima no pueden ser personalizables a la razón del crimen, o sea, no hay una relación personal entre el perpetrador y su víctima. Entonces, hay algo genérico que tiene que ver con el genocidio, algo impersonal que tiene que ver con el genocidio, y ahora acabo de escribir finalmente un texto que va a salir en el Routledge Handbook of Femicide, que lo están organizando unas mujeres de Canadá, porque allá hay un gran número de feminicidios de mujeres indígenas en Canadá. Entonces organizaron y me pidieron el capítulo sobre femigenocidio y lo tuve que formular mejor, de una forma más clara que nunca, mostrando qué tiene en común con el crimen de genocidio, básicamente que no puede ser personalizable. Y estos son los de Ciudad Juárez y otros, los de la guerra, los de Guatemala. Pero hay un impacto de este mundo violento, y ese es un tercer momento, en la vida doméstica. Ese hombre, padre de familia, ese hombre en sus relaciones intrafamiliares está afectado por la guerra al exterior de sus hogares. La guerra en la calle, la guerra de la que tiene que participar en alguna medida, o la guerra de la cual es testigo, y retorna a sus hogares impactado, incidido por esta guerra pública, por esta guerra informal en la que vive, y vuelve más violento a sus relaciones interpersonales, a sus relaciones con su mujer. Y bueno, yo creo que, y de una forma hiper resumida, creo que nosotras las mujeres y los feminismos en general han colocado todas sus fichas en el campo estatal, pensando que nuestros estados son capaces de realmente administrar la vida de las personas y la vida de los territorios y todo lo que está a su cargo. Yo creo que nuestros estados, por una cuestión de su fundación, fueron fundados para la apropiación.
Los estados latinoamericanos todos fueron fundados con una estructura apropiable por las élites criollas, por las élites de nuestros países, por las familias. México es claro, clarísimo en esto. Es una sociedad de castas. Y entonces el Estado no... Nosotros hemos puesto un enorme esfuerzo por pasar leyes, pero ¿desde cuándo en nuestro mundo la ley tuvo una relación causal con las prácticas? Nunca. La ley no causa comportamientos. Entonces tenemos el feminismo, lo que tiene de bueno en esta fase nueva es que volvió a la calle. Y yo creo que el trabajo con los pies en el suelo, cuerpo a cuerpo, reconstruyendo miradas comunales sobre lo que les pasa a los hogares, o sea, en la familia nuclear, nuclearizada de la colonial modernidad, las mujeres somos asesinadas. En la familia, en el espacio doméstico del mundo comunal, no, porque hay 10.000 ojos mirando, no hay muros altos, la familia no es nuclear. La familia nuclear, la nuclearización de la familia es nuestro féretro. Sí, muchas gracias, Rita, muchísimas gracias.